Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de mis podcasts de Vibra en Azul. Mi nombre es Ana Zuluaga y el episodio de hoy se llama ¿Qué somos? Antes quiero agradecerles por sus comentarios del podcast anterior y quiero por favor invitarlos a que me dejen también los comentarios de este podcast en mi Instagram, @AnaZuluaga _piso o en el Instagram de Vibra en Azul. Ok, entrando en materia, voy a explicar la triada mente, cuerpo, espíritu porque considero que esta es la base para entender el mundo metafísico y lo voy a explicar desde la perspectiva de la ley de uno de Ra. Ra es una entidad, una conciencia colectiva que fue canalizada en los años 80 por un grupo de personas y si ustedes quieren profundizar en este material, en esta información, lo pueden hacer en la página llresearch.com. Antes de entender esta triada de manera independiente, que es como voy a intentar explicárselos, se debe tener muy en cuenta que no es que sea algo independiente. Todo esto ocurre de manera simultánea. Todo lo que existe ocurre al mismo tiempo. Todo está siendo al mismo tiempo. Lo que sucede en la mente se ve reflejado en el cuerpo físico y viceversa, y también en el cuerpo energético. Ok, ¿qué somos? Somos una energía inteligente. Todo lo que conocemos como universo también lo es. Cada galaxia, cada planeta, nosotros, porque cada uno de nosotros es un universo, todo es una energía inteligente, una energía creadora. De aquí la enseñanza del Maestro Jesús de Nazaret, del yo soy, porque todos somos Dios, porque somos seres creadores. Todo empieza, es decir, la existencia según Ra, con la infinidad. Después de esa infinidad se hizo inteligente y de allí lo que conocemos como logos. El logos es ese impulso energético que contiene los patrones geométricos, vibratorios y matemáticos que conforman esa conciencia inteligente llamada universo. Esa vibración creadora es el gran Om, o desde el punto científico también podríamos verlo como esa explosión primordial que manifestó el tiempo y el espacio. Esa energía inteligente, al ser creadora, tiene un libre albedrío. Por eso, según Ra, continuamos en ese paso. No hemos avanzado de paso, seguimos creando, porque en ese libre albedrío creamos múltiples posibilidades, múltiples líneas de tiempo y es el famoso multiverso. Entonces, recapitulando, primero la infinidad, después la energía inteligente, la energía creadora y después mucho más adelante cada galaxia, sol, estrella, y estos tienen su propia conciencia, como es el caso del planeta Tierra. Gaia es un ser consciente con sus propios chakras y su propia energía. Todo el universo, toda esa energía inteligente está hecho de átomos, todos nosotros, electrones, protones, neutrones, y hay una partícula más pequeñita que se llama quarks, y dentro de esos quarks hay unas partículas más pequeñitas que se llaman gluons, que son como unas cuerditas, son unas ondas que tienen una frecuencia vibratoria. Es decir, que estamos completamente hechos de esas cuerditas. Como todo es energía, incluso donde parece no haber nada, que pareciera un espacio vacío, también hay energía, como una red parecida a la red neuronal, pero que no podemos percibir por lo pequeña que es, es como invisible. Es de hecho el conducto por donde se mueve esa energía, conocido como espacio cuántico o en el mundo espiritual como la red de joyas de Indra o Akasha. En el mundo espiritual se usa hace muchísimo antes de la ciencia, como una metáfora para explicar esos patrones que sigue todo lo que existe en fractales. Un fractal es una copia reducida de un patrón completo. Es la explicación del principio hermético, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, o para ser más explícitos, el universo funciona como nosotros funcionamos. Si queremos saber cómo funciona el universo, debemos conocer cómo funcionamos nosotros. Nosotros, desde nuestra estructura terrenal, tratamos de darle al tiempo un entendimiento lineal, pero no lo es. Y esto es de lo que nos hablaba Einstein en la teoría de la relatividad, que el tiempo y el espacio no son rígidos, sino dinámicos. Nosotros podemos ver y pensar múltiples posibilidades de un fenómeno, todos los que se nos ocurran. Y hay muchos experimentos de física cuántica que nos permite ver la explicación de esas múltiples posibilidades, como la dualidad onda-partícula, como un fotón puede ser partícula y onda, o el gato de Schrödinger, o el experimento de la doble rendija. Porfa, busquen estos experimentos en YouTube, porque hay muchísimos dibujitos, animaciones y gente que explica esto súper chévere y muy fácil de entender, porque aquí vamos a entender muy bien
esa energía del cuerpo físico y del cuerpo energético. Ahora, volviendo a que somos átomos y que existe un mundo cuántico súper diminuto, estamos llenos de esas onditas y esas onditas no tienen un límite por lo pequeñas que son. Nosotros seguimos emanándolas. Esa energía de esas cuerditas es lo que conocemos como aura o campo electromagnético. Esas cuerdas conectan con cuerditas de su misma frecuencia allá afuera y por eso es que atraemos lo que somos. Y aquí ustedes dirán, pero a ver, yo soy buena persona y siempre atraigo el mismo patrón de persona malintencionada, falsa, me ponen el cuerno, no me va bien en nada, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde les voy a explicar esa triada mente, cuerpo, espíritu para que tengan presente que todo funciona de manera simultánea, ¿ok? Voy a arrancar con la mente para explicar esto. La mente es toda esa estructura multifactorial llena de información. Acá está nuestra conciencia infinita, en esa mente ahí está. Lo que sucede es que, como les dije en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, porfa vayan y lo escuchen para que entiendan de lo que estoy hablando, cuando aterrizamos en este plano terrenal nos cubre el velo del olvido. Entonces, hagamos de cuenta un árbol enorme con unas hojas, un tronco y debajo de la tierra hay unas grandes raíces, pero solo podemos ver el tronco y las hojas. Esa es nuestra mente en este plano terrenal. El resto de nuestra conciencia o el resto de información está en las raíces de ese árbol y vamos a suponer que toda la tierra que cubre esas raíces es el velo del olvido. Esas raíces que están cubiertas por el velo del olvido es la mente subconsciente. Sí, además de ser la mente subconsciente donde reprimimos y anclamos información que vivimos desde que aterrizamos en este plano terrenal, incluida esa polaridad negativa, o sea, esa parte oscurita que todos tenemos, también está en esa mente subconsciente. También allí está toda la información más profunda de nuestra verdadera esencia y todo eso está debajo del velo del olvido. Ahora, en esa mente subconsciente está toda esa información álmica, incluido el aprendizaje que escogimos para esta nueva encarnación. Ya venimos de cierta manera condicionados, además de los contratos álmicos que hacemos con otras personas antes de encarnar, también viene dentro de nosotros todo ese aprendizaje. Entonces, como ya venimos condicionados en nuestra primera infancia, sí o sí vivimos las experiencias según ese aprendizaje que escogimos. Ya cuando somos adultos, en nuestro libre albedrío es que nos responsabilizamos de nuestras vidas y somos conscientes y deberíamos empezar a trabajar todos esos rollos internos y de la infancia para aprender a disfrutar esta escuela llamada planeta Tierra. Ok, entonces volviendo al ejemplo del arbolito. Vamos creciendo y asimismo nuestra mente, es decir, nuestro árbol va creciendo según el ambiente en el que estamos, ¿no? Según esa cultura, la estructura, las religiones, los paradigmas, los prejuicios. Imagínense el arbolito creciendo y a alguien cortándole un pedacito de hoja, otro pegándole un cartel en el tronco del árbol, otro quitándole un pedazo de madera, etc. Y así vamos creando nuestra programación mental o nuestra forma de pensar y ver el mundo. Ahora, ser consciente es darme cuenta de qué tanto me doy cuenta de las cosas. Entonces, cuando estoy en este plano terrenal, puedo empezar a darme cuenta y a ser consciente de este plano terrenal desde niño, cuando empiezo a recordar, cuando empiezo a ser consciente de mi cuerpo, de la vida que me rodea, de cómo funciona la vida, que soy un ser humano. Empiezo a ser consciente y a darme cuenta de. Pero como también hay un mundo metafísico, entonces la conciencia es también más amplia, que hay más allá de, o como son las raíces de ese árbol que esta tierra no me deja ver. Cuando trabajo mis rollos de la infancia y empiezo a ser consciente, mi inconsciente, mi subconsciente, por ejemplo, empiezo a darme cuenta que soy dependiente emocional porque en mi infancia mi papá me abandonó. Estoy siendo consciente de otro escenario que antes no veía. En la humanidad tenemos un nivel de conciencia cada vez mayor de esta existencia, pero estamos tratando de explicar qué es lo que pasa más allá, eso es querer ser consciente, ¿no? Querer saber qué pasa después de la muerte, para dónde vamos, ese mundo energético del que muchas personas hablamos. Eso es querer ser consciente de. ¿Ok? Eso que acabo de explicar es la mente, cómo funciona esa mente, de manera individual.
Ahora, vamos a ver el cuerpo. El cuerpo, este Merkaba o vehículo material que escogí para estar en este plano terrenal. Entonces supongamos que este que ustedes conocen como Ana Zuluaga, con esta contextura delgada, que mide unos 70, con ciertos rasgos, con un lunarcito en el cachete, este es mi Merkaba o este es mi vehículo. Este cuerpo tiene una estructura bioquímica que se ve afectada, 1, por las programaciones que tengo en mi mente, 2, por la manera que me alimento y 3, por los hábitos de mi día a día. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, la programación de mi mente? Por ejemplo, en mi mente subconsciente, por allá en lo más profundo, tengo mala relación con el dinero, porque en mi infancia siempre hubo escasez y no sé cómo vivir en abundancia. Aunque de manera consciente quiera tenerlo, vivo súper preocupado porque hay que pagar cuentas, porque tengo que pagar lo otro, y ese estímulo que tengo en mi mente hace que se disparen los niveles de cortisol, y esa es la hormona del estrés, que no es mala, pero si la tengo sostenida durante el tiempo, pues eso sí va a afectar mi salud, ¿ok? Entonces, en cuanto a alimentación y hábitos, si consumo siempre azúcar, grasas saturadas o no hago ejercicio, o si nunca aprendo algo nuevo y estoy usando mi mente, pues la química de mi cuerpo va a responder a eso. Eso es todo lo que sucede en el cuerpo físico. Ahora vamos a ver el espíritu. Acuérdense que al principio les dije que todo pasa de manera simultánea. Por más de que intente explicar esto de manera separada, todo esto está sucediendo al tiempo. El espíritu es ese cuerpo energético o doble cuántico, que también le podemos decir así, que es como la representación energética de ese cuerpo físico y de esa mente. Algunas personas explican el espíritu y alma como algo separado y enfocan el alma como a la que contiene la información, pero para mí es lo mismo. Entonces, en este espíritu es donde podemos visualizar toda esa parte energética. Aquí es donde entran los chakras. Chakra se traduce como rueda de energía y tenemos esos puntos energéticos por todo el cuerpo y ramificaciones energéticas de las emanaciones de lo que somos en simultáneo, ¿ok? Esas ramificaciones son los llamados nadis. Pero por más de que tenemos tantos chakras, tenemos 7 vórtices principales que son los famosos chakras, los 7 chakras. Los chakras dirigen el sistema endocrino o endocrino. Este está formado por las glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo y transportan la información. Acuérdense que sigo en la explicación del espíritu y aquí es importante explicar esos chakras. Cada chakra dirige esa parte del cuerpo donde esté ubicado. Si algo te duele, debes trabajar el chakra correspondiente a esa área. Pero además de esto, cada chakra representa un nivel de conciencia o de densidad. Y vemos la vida dependiendo del nivel de conciencia en el que estemos. Acuérdense que les dije que Gaia tenía sus propios chakras. En todo lo que llevamos de humanidad, Gaia ha experimentado cada nivel de conciencia y según la ley de 1 de Ra, ya Gaia está en una 4ª densidad, es decir, el 4º chakra, el del amor incondicional, esa misma 4ª densidad es la que conocemos como el plano astral. Por eso tantas personas estamos despertando en masa y cada vez mayor interés por los temas espirituales, aunque con todo esto también, como todo, absolutamente todo es polaridad, también hay baja conciencia de esta energía, es decir, hay una hipersensibilidad llevada a el extremo. Pero bueno, también aparecerán esas soluciones y esas semillas estelares trabajando esa hipersensibilidad, esas nuevas profesiones, etc. Los primeros 3 chakras son los más terrenales. A partir del 4º en adelante es la conexión espiritual. El primer chakra, Muladhara, es el de la supervivencia y cuando tenemos miedo se bloquea. Miedo por las deudas, miedo por lo que pueda suceder en el futuro, miedo del contexto, miedo de los espíritus, etc. Es una vibración tan baja, es decir, nuestras cuerditas de las que les hablaba ahorita tienen baja frecuencia. Cuando vibramos bajo, esas cuerdas se vuelven más densas y mi energía más pesada, lo que hace que una pared o una superficie sea dura es que esas partículas, esos átomos, esas cuerditas son de muy baja frecuencia y hace que eso sea muy duro. Entre mayor frecuencia, más livianos somos. Pero si tenemos miedo, que es una baja frecuencia, nuestra aura se vuelve más dura. No entra la luz, no entra la energía más sutil. Y la luz es información.
por eso, cuando somos pequeños o incluso adultos también y nos da miedo un espanto o alguna de estas experiencias, empezamos a bloquear nuestros dones. Hay personas que tienen don de visión y pueden ver muchas cosas, pero del miedo empiezan a bloquear todo eso. O los niños que ven cosas y los papitos empiezan, ay no, hijo, ahí no hay nada, no sé qué, bla, bla, bla. Pues entonces los niños empiezan a bloquear sus dones o a verlo con miedo y esto hace que nuestra aura esté mucho más dura. ¿Okay? O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba que yo era súper miedosa, muy miedosa, no podía ni siquiera dormir con la luz apagada, pero desde que empecé a trabajarlo ya no me da miedo como entidades o ese tipo de cosas y es impresionante porque era súper miedosa, pero ya no me pasa. Ahora le tengo miedo a los ladrones, pero cosas como este plano terrenal, no a ese tipo de entidades. El segundo chakra, Swadhisthana, es el chakra sexual y de la creatividad. Se bloquea cuando no tengo relaciones sanas. Si te acuestas con todo el mundo, recibes los bloqueos de esa persona. Si no reconoces tu valor, se bloquea también ese chakra. Si no pones límites sanos, se bloquea el chakra. Si también te aprovechas de otros, si eres manipulador, se bloquea también este chakra. Todo lo relacionado a ese balance de valor personal y de dar y recibir, cuando también, por ejemplo, hay dependencia emocional, se bloquea también este chakra. Cuando no sé decir no, y no solo a nivel sexual, sino en general, puede ser una hermana, un familiar, un amigo, si yo no sé poner esos límites, se afecta el chakra sexual. En mi caso, por ejemplo, que eso ha sido uno de los chakras más difíciles porque tuve que experimentar el aprendizaje de esa relación kármica narcisista codependiente, que más adelante les hablaré sobre ese tema porque sucede y es mucho más común de lo que se cree. El siguiente es el chakra manipura, que es el de la autoestima o de cómo me muestro yo a los demás. Después de haber reconocido mi valor personal en el segundo chakra, ese amor propio, es cómo me muestro a los demás. Esos son los chakras de conexión más terrenal. A partir de Anahata o cuarto chakra es donde experimentamos el amor incondicional y aquí es donde empieza esa conexión con el mundo espiritual. Cuando logramos abrir este chakra y entendemos el verdadero significado de amor, confianza, fe, es que empezamos a tener experiencias más lúcidas en el plano astral, porque aquí es donde nos ponen a prueba álmica. Aquí arranca el despertar espiritual, por eso muchas personas despiertan casi siempre como con una ruptura amorosa o alguna circunstancia súper fuerte que les abre de repente el corazón. Así es como empieza ese despertar espiritual. Vishuddha o el quinto chakra es el chakra de la sabiduría, porque una vez experimentas esa apertura del amor incondicional, compartes como un sabio tu sabiduría. También es el chakra del entendimiento, entonces es cuando ya logras entender por qué sucedieron tantas cosas. Ajna es el sexto chakra o el famosísimo tercer ojo. Este es el del discernimiento. Una vez experimentas las polaridades de abrir tu corazón y conocer tu alta y baja conciencia, tu oscuridad, de haber entendido en el quinto chakra, ya entras a discernir la información que recibes y a elevar tu nivel de conciencia para recibir información más profunda y ves la vida desde otra perspectiva y te hacen sentido muchas cosas que antes no, y viajas a otros lugares que en realidad siempre han estado ahí, pero como que ya al abrir tu nivel de conciencia logras verlos y experimentarlos. Y finalmente el séptimo chakra, que es esa conexión con la fuente. Nuevamente, la triada mente-cuerpo-espíritu funciona en simultáneo y una cosa afecta a la otra, incluidos los chakras, nos afecta al otro y a todos se afectan entre sí. Es un trabajo constante, íntegro, balanceado, de ensayo y error, de experimentar, que fue a lo que vinimos a aprender y a manejar en nuestra energía inteligente en este plano terrenal, que es lo que somos finalmente, una energía inteligente. Ok, eso fue todo en este podcast. Sé que es mucha información, trato de condensarla para poder explicarla. Si tienen preguntas, porfa, déjenme en sus comentarios. Si quiere que profundice en algo de esto, yo en estos 2 podcasts les he dado un montón de información y ya he recibido algunas como sugerencias de porfa profundiza en este tema o en este otro. Espero que les haya quedado claro, si no háganmelo saber y muchísimas gracias, les mando mucha luz y mucho amor y nos escuchamos en un próximo episodio.